Mi nombre es Isaac Herrera, soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Ciencias Químicas, que pertenecen a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. El título de mi ponencia, con la que participo en el segundo simposio de Pensamiento Contemporáneo, Fenomenología y Filosofía de la Religión, es Hermenéutica de lo Sagrado en Paul Ricoeur, un encuentro con el psicoanálisis de la religión. Dicho trabajo forma parte de mi investigación doctoral Paul Ricoeur ante el problema de la religión en la obra freudiana, una reflexión hermenéutica sobre el sentido de lo sagrado en la época de crisis. La parte de la investigación que elegí presentar responde las preguntas de por qué se interesó Paul Ricoeur en el psicoanálisis de la religión, cómo lo abordó y qué propuesta se desprende de su análisis. Comienzo la lectura del trabajo. La obra del filósofo Gabriel Marcel advirtió en la segunda mitad del siglo XX de un peligroso malestar que acompañaría el avance de toda la época que hoy conocemos como contemporánea. Escribió lúcidamente del declive espiritual de la época que vivía y afirmaba que se prolongaría hasta la última hora de todos los tiempos, expresión apocalíptica que preocupa por su sentido simbólico y real, tan antigua y verdadera como las exclamaciones del Nuevo Testamento que aún esperan por un tiempo sagrado, revelado, cuando se destruya la mala levadura que hay en el hombre y finalmente logre salvarse. Pero a casi un siglo de distancia de las palabras del filósofo francés, no parece que estemos listos para ese gran momento de purificación. La interpretación filosófica de Paul Ricoeur, discípulo de Gabriel Marcel, tocante a la idea de purificación, se había esbozado en su obra Finitud y Culpabilidad, respetando la forma de la tradición protestante. Para Ricoeur, el encuentro con el pensamiento existencial supuso tomar en serio el tema del pecado, del mal, del arrepentimiento y la redención, la esperanza y la fe. Dicho desde su antropología filosófica, se trataba de comprender la frágil existencia que, conmovida, es capaz de perdón, alcanzado o siendo alcanzada por la destrucción o la salvación. Ricoeur orientó buena parte de su filosofía hacia un camino de reconciliación entre lo humano y la idea de Dios, que en su perspectiva hermenéutica daba a la nueva situación histórica la oportunidad de entrar en un descanso espiritual. Ricoeur escribió que la modernidad había traído consigo un deseo de progreso y guía histórica, del mismo modo que el logos de la cruz, el cual representaba la esperanza en la historia desperdigada y deshecha de quienes viven la locura del cristianismo, creer en el reino de Dios que trasciende lo que la razón supone imposible. Si la filosofía hermenéutica de Paul Ricoeur se convirtió en un camino de ida y vuelta para pensar el futuro de la humanidad, del hombre que se ve a sí mismo como ser finito ante un propósito que lo trasciende, que es mayor a su poder, y se sabe además ser que responde con bondad desde su falibilidad al llamado de la infinitud, entonces valdrá la pena prestar atención a las razones que, de acuerdo a su visión religiosa y escritura filosófica, condujeron al mundo contemporáneo a tan terrible estado de lucha, separación y miseria durante el siglo XX. Según Ricoeur, el hombre es un ser lábil que no está completamente dejado de la mano ni abandonado a su pobre suerte. Aun cuando este hombre renunciara al lazo esencial que tiene con lo espiritual para volcarse a las pretensiones que crecen en la conciencia fanática, será siempre una existencia que no está arrojada por entero al ciego abismo. La filosofía de Ricoeur se funda en la convicción del Homo capax. Su pensamiento posee la confianza firme en la realización espiritual de la voluntad
venciendo sus mayores conflictos. Al mismo tiempo, cree en la acción comprometida que debe ser, en primer lugar, sabiduría práctica, como puede interpretarse en la regla de oro de Cristo. Riquet siguió la guía del amor inconmensurable que predicó el primer cristianismo, amor que atempera el sufrimiento y el dolor, apelando a la piedad hasta encontrar el alivio para las almas afligidas. ¿Cómo no sentir en tal propósito el calor de las palabras de Cristo? Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio para sus almas. El humanismo cristiano de Paul Ricoeur encontrará posibilidades de diálogo con el psicoanálisis de la religión, especialmente el desarrollado por Sigmund Freud en sus textos de madurez. Sin duda, había en Ricoeur un fuerte deseo de comprender el hondo sentimiento que representa la experiencia íntima de lo sagrado, y fue así como accedió sin prejuicios a pensar esta cuestión en la obra de Freud. Es conocida la respuesta negativa que ofreció el freudismo al tema de la religión. Sin embargo, para esta corriente de pensamiento, se trata de una interpretación clásica, innegablemente presente en el libro El porvenir de una ilusión. Pero cabe aclarar que al estructurar un esquema de trabajo filosófico sobre las diversas opiniones de Freud acerca del fenómeno religioso, se descubre un sentido más amplio, desde el psicoanálisis, lleno de interpretaciones favorables acerca de la experiencia originaria de lo sagrado. Por mucho tiempo, Ricoeur se propuso estudiar la obra de Sigmund Freud a través de un ejercicio hermenéutico para comprender el psicoanálisis como un trabajo de interpretación. Con el concepto de arqueología, que había acuñado en su obra Freud una interpretación de la cultura, ahora nosotros podemos destacar que una parte fundamental del psicoanálisis es el estudio del pasado vivido, enfrentando el desafío de llegar a un terreno primigenio hasta traer una respuesta de vuelta a la conciencia. El psicoanálisis pretende alcanzar, por medio de la interpretación, un instante de la vida psíquica en el que descubrimos el amor y el odio como las primeras experiencias de estar en el mundo. Es el lugar de las huellas psíquicas que dejamos atrás, marcadas por el deseo de volver a nuestras raíces. Es un caótico escenario que conserva, en un lenguaje cifrado, el dolor de la separación, del alumbramiento y del duelo de un yo apegado al amor fundacional de la madre, al tiempo que es atravesado y destruido por la culpa de la muerte del padre. Freud había valorado la totalidad de la vida como el ascenso y la caída de nuestro poder al elegir qué ser y qué destino seguir. Pero a través de la arqueología del psicoanálisis, encontramos un puente entre la filosofía y el trabajo de interpretación de Freud. Cuando Paul Ricoeur hizo el cruce entre la hermenéutica y el análisis del inconsciente, descubrió un horizonte cuyo comienzo es la preocupación por el futuro. La espera en el mañana se abre como una dimensión temporal nueva ante aquello que aún no es, y al yo se le manifiesta como realidad inacabada, pero cuyos contornos se hacen presentes en el contenido de los símbolos de la cultura. En Freud, el surgimiento de la cultura es la clave para responder cómo superar este conflicto entre nuestro desconocimiento del originario y el esfuerzo de llegar a ser. En este punto, Ricoeur sostiene que el objetivo ideal de la práctica psicoanalítica es lograr la cura o el alivio del sufrimiento psíquico que causa la angustia por las cosas no resueltas y por las que no se sabe cómo tendrán que resolverse. Apoyándose en este principio, Ricoeur mostró que la religión juega un papel importante en el psicoanálisis, no solo como parte indispensable de la cultura, sino porque es portadora de la esperanza necesaria
para soportar la ignorancia de lo que aún no ha ocurrido. Para destacar el alcance del psicoanálisis de la religión, Ricoeur concibió una teleología del psicoanálisis ligada a la comprensión de la religión. Esto redefinía el alcance del trabajo de Freud, pues aun cuando tiene que ver con desentrañar el significado de lo vivido, también es un esfuerzo por reflexionar el desenvolvimiento y porvenir de la vida misma. En este punto, la posibilidad de la cura psicoanalítica queda al descubierto. Si el ser humano comprende que ha de interpretarse a sí mismo en su pasado y también en su futuro, es porque responde ante un tiempo de perdón y de consuelo como una temporalidad abierta. Sabemos que Freud no estaba convencido de que la cura podía lograrse habiendo este espacio de desconocimiento. Creyó siempre que el deseo insatisfecho transforma al hombre en una realidad imposible e incurable. Un sujeto en análisis experimenta como problema irresuelto su pasado, la distancia entre su conciencia de lo que es en este momento y lo que ha vivido, pero que ha olvidado, negado o escondido. Luego se siente avergonzado, confundido y en conflicto. La persona sufre, y he ahí el desplazamiento de la función de la cura al tener que avanzar hacia adelante de su situación presente. Ricoeur nos muestra que a la arqueología del psicoanálisis entonces le hace falta una teleología, la cual llega a ser objeto del psicoanálisis de la religión. El pasado del ser humano es el tema central de la arqueología del psicoanálisis. Acceder a él nos ayuda a reflexionar cómo surge la conciencia religiosa. Pero la profundidad de dicha conciencia radica en comprender que es conciencia del porvenir. Cabe preguntarnos si tal dimensión espiritual de la vida, estar ante un más allá de lo presente, revela la experiencia de lo sagrado. Claramente, Paul Ricoeur es un pensador creyente, heredero de la visión del cristianismo protestante. Ha desarrollado una comprensión filosófica o bien una filosofía reflexiva del psicoanálisis de la religión, por lo que llega a la conclusión de que el hombre, además de ser su búsqueda hacia su pasado, también es una búsqueda hacia su futuro. La crisis de la idea de lo sagrado habita el mundo, lo dice el creyente, lo cree el cristiano protestante, el católico, mas el filósofo medita sobre la crisis de lo sagrado y las consecuencias nihilistas en que vive el ser humano y considera necesario entonces diagnosticar la época de acuerdo a los nuevos acontecimientos que se viven. También el psicoanalista observa el desamparo en el que se encuentra el hombre, percibe en él su sentimiento de inferioridad, de alejamiento de Dios, cuya realidad es introyectada en la persona en crisis por las condiciones de la cultura. Pero para una conciencia religiosa, Dios es una realidad no condicionada a las necesidades de la cultura. Crítica que es necesario hacer a las obras de madurez de Freud. Ricoeur no se propuso desarrollar una filosofía de la religión que estudiara racionalmente el hecho religioso como acontecimiento real, históricamente o de cualquier otro modo. En cambio, en sus investigaciones sobre Freud, planteó la tarea de una hermenéutica, buscar en la conciencia lo que la vuelve conciencia del porvenir, traduciendo o descifrando los símbolos sagrados de la cultura, tal como se interpretan los sueños del individuo sufriente y falible. Ahora bien, hay que destacar que los estudiosos del hecho religioso muestran que los símbolos sagrados son símbolos que representan la unión. Filosóficamente, el objeto de estudio del psicoanálisis de la religión es la función conciliante de un pensar sobre el porvenir más allá de extraer de la separación la viabilidad de la cura. El psicoanálisis se propuso investigar el origen de la religión, su modo de transmisión y su sentido. No hay duda de que las obras freudianas, destinadas a cumplir ese objetivo,
ahondaron en la inquietud humana de llegar a experimentar algún lazo espiritual con, citemos a Freud, un ser supuestamente trascendente a quien denomina Dios y más a un Padre. El esfuerzo de Freud por entender la experiencia religiosa se traduce en someter esta experiencia a examen, tal como si estuviera en su diván, la psicoanaliza. Ante las críticas que su empresa representaba, Freud crea herramientas teóricas, categorías de análisis que convirtieron el trabajo puesto en marcha en la ejecución de una técnica de desciframiento del lenguaje simbólico. Vuelto hacia la hermenéutica, Riquet toma la obra del médico vienés y extiende sobre ella un mapa de significaciones, claves necesarias para identificar los modos de enunciación con los que cuenta el psicoanálisis para armar una teoría de la religión. De este modo, citemos a Riquet, satisfacción sustitutiva, restauración del objeto arcaico perdido y derivados de la fantasía inicial son expresiones que desenmascaran el principio de placer y a todas las formas de restauración de lo antiguo bajo las nuevas apariencias. La filosofía de la religión que esbozó Paul Ricoeur examinó cuidadosamente el problema filosófico del psicoanálisis y mostró qué tan importante es pensar la relación entre Dios y el hombre en el terreno histórico y en el de los mitos, justo donde la obra de Freud conquistó un mayor esclarecimiento. Esta afirmación es de importancia porque el hombre contemporáneo tiene derecho a saber si la salvación de lo humano a través de la idea de Dios representa una promesa real que llegará a cumplirse. Es igual de significativa por acercar a lo humano la verdad del mundo mítico, sustento esencial en el hombre, porque gracias al mito, la realidad humana accede a sus orígenes y se reconoce intérprete de los símbolos del pasado, pero también del porvenir, cuyo sentido más profundo hoy necesitamos comprender para encontrar un camino de consuelo y admiración, de reconciliación con lo sagrado, para encontrar la senda espiritual en la que habrá de venir y nosotros avanzar hacia su descubrimiento. Muchas gracias.